Hoy tenemos a una invitada muy especial, ella es la doctora Amira Al-Kurdi. Porque hay muchísimos tabús en torno a las mujeres, a la fertilidad, a la gestación, a los abortos. Es decir, todo ese tipo de tabú deben de romperse y pensamos en las abuelas y en las mamás más mayores, esas mujeres no se han mirado los genitales en la vida. Endometriosis. Sí. ¿Qué es? ¿Cómo afecta a la mujer? Tener una infección de transmisión sexual es un tabú. Hay mucha gente que en consulta se cabrea cuando le dicen no, esto es que es por relaciones sexuales. No es un baño, no es la playa, no es la piscina. ¿Qué puede afectar a la infertilidad de la mujer hoy en día? Si tú tomas una píldora el día después no es perjudicial. Si la utilizas como tu método anticonceptivo habitual, terminas con un trastorno menstrual que a veces se recupera y a veces no. Si el anticonceptivo, ¿cómo va a afectar a la libido? El anticonceptivo afecta a la libido. Baja por menstruación. ¿Eso es un avance social? ¿Hay una controversia? ¿Es necesaria? ¿Está justificada? Esto también puede crear polémica, pero bueno, es que me da igual porque es mi opinión. No creo en la conciliación familiar. Hola, hoy tenemos a una invitada muy especial, ella es la doctora Amira Al-Kurdi, ella es ginecóloga. Hizo la especialidad de ginecología y obstetricia, pero anteriormente también hizo la especialidad de cirugía torácica, aunque realmente es conocida por su labor ginecológica y también por que realiza una divulgación científica y con rigor. Pero también es cierto, y me gustaría que entraría en sus redes sociales, que también lo hace con un toque de humor. Hoy para nosotros este capítulo tiene una característica muy especial, es decir, tenemos a una ginecóloga que se está comenzando a posicionar en el top nacional, que va a hablar de ginecología, pues con dos presentadores, con dos hombres, con dos chicos, que realmente ni sabemos de ginecología y hasta ahora no hemos tenido mucho interés por la ginecología. Y yo sinceramente pues quiero entonar el mea culpa como padre, soy padre de una niña de 4 años, también como pareja. Es más, Amira está aquí por recomendación de mi pareja porque preparando este capítulo, al final pues ves la problemática, los anhelos, digamos que las inquietudes que tiene la mujer, ¿no? Y realmente pues la salud femenina, evidentemente nosotros somos hoy conscientes de que este capítulo va a tener mucha más repercusión en las mujeres que en los hombres, pero una de las preguntas que le haremos y que hablaremos de ello en el capítulo es cómo conseguir y cómo concienciar al hombre para que primero escuche este capítulo hasta el final, pero también para que tenga interés en la ginecología. Hay una cosa que os quiero pedir, que hasta ahora nunca lo hemos hecho, es que os suscribáis. Hace 58 días, no hace ni 2 meses que publicamos el primer capítulo. El primer invitado fue el doctor Luis Gutiérrez Rojas, él es psiquiatra y al que realmente le estamos súper agradecidos que fuera el primero en venir, porque el día que él vino, primero no teníamos ni un suscriptor en el canal, no teníamos ni un me gusta, no teníamos ni una publicación. No sabemos ni siquiera cómo lo íbamos a hacer. No teníamos ningún contenido publicado. Han pasado 58 días solo y ya tenemos casi 8.000 suscriptores en YouTube. Son muchos. Sí, bueno, para nosotros es fundamental vuestro apoyo porque, como ha dicho Jesús, queremos abordar todo tipo de temáticas porque consideramos que la información es bien recibida por a la persona que le interese, ¿no? Y para nosotros vuestro apoyo y el que os suscribáis, el que compartáis nuestro contenido es fundamental para que podamos seguir haciendo crecer el proyecto y podamos traer a todo tipo de invitados, incluso pues cada vez de mayor alcance y de mayor nivel, o sea, de mayor impacto, ¿no? Y sin más, Jesús. Hay otra cosa que quiero hacer también, si me permite, bueno. Es agradecer primero al equipo de WIC Creativo, es una agencia de marketing digital de Granada, que bueno, trabaja y opera en todo el territorio nacional, se dedican a realizar los reels, las cápsulas, TikTok, a editar todo el material. También quiero tener unas palabras de agradecimiento a 2 chicos muy jóvenes, a Juanma y a Jorge, que están justo detrás de las cámaras. Ellos son una productora audiovisual de Granada, Infinity Channel. Sabéis ya que en la descripción aparece todo. Y también a Clínicas B, injerto capilar, medicina y cirugía estética. Y ya entrando en materia... Sí, que te has alargado un poquito. Había que hacerlo, sobre todo que nunca hemos pedido que se suscriban y ojalá lleguemos algún día a 50.000 en vez de 8.000. Casi sea. Mira, lo primero, bienvenida a Desafío Éxito. Muchas gracias. Vale. ¿Cuáles son las razones por las cuales la audiencia debería de quedarse hasta el final del capítulo y especialmente los hombres? Pues mira, porque creo que abordar el tema de qué le pasa a las mujeres y hacer que ellas mismas entiendan es un reto para los caballeros y el conocer qué está pasando por el cuerpo y la mente de sus parejas. Creo que la ginecología no es solo algo corporal, algo fisiológico, sino que nos afecta en el día a día.
no solo la patología, sino también el cómo funcionamos. Por lo tanto, esto es como una serie con un final impredecible que creo que hace que la ginecología enganche y que el tema de la mujer también. Vale, entonces queda claro que te dedicas a la ginecología. En cuerpo y alma. ¿Y por qué? ¿Por qué elegiste ese camino profesional? Pues mira, yo empecé en un área quirúrgica. Es verdad que en algún momento se me quedó un poco corta en el sentido de como de amplitud, ¿no? Soy una persona muy inquieta, no me gusta la monotonía y la ginecología es inabarcable. Y eso a mí me pareció un reto, por eso decidí que quería hacer gine. Y mira, ¿cuál es tu propósito en la vida? Sí, bueno, el propósito en la vida, pues mira, yo tengo 2 hijos que, bueno, pues que su felicidad sea la mía. Es decir, yo lo que quiero es que la gente que me rodea sea feliz. Ayudar me hace también muy feliz a mí, también es una forma de vivir la que yo tengo y por tanto, bueno, mi trabajo es mi vida también y eso también me hace feliz. Sí, mi propósito es que estemos bien y sobre todo que mis hijos estén bien. Y a nivel profesional, es decir, porque es de elogiar que antes comentabas que tú quieres divulgar sin tener ningún tipo de rédito a cambio. Es decir, ¿podrías hablarnos sobre esto un poquito? Pues mira, cuando yo llegué a la gine vi que las mujeres no se conocían y aquello era un nivel de ansiedad y de estrés que me llevó un poco a mover todo y ahí empezó todo en las redes sociales. Entonces, bueno, si me dices de propósito, pues que la mujer llegue a conocerse, que los tabús que hay ahora mismo los rompamos, porque hay muchísimos tabús en torno a la mujer, a la fertilidad, a la gestación, a los abortos. Es decir, todo ese tipo de tabús deben de romperse y luego si la mujer se conoce mejor, creo que su calidad de vida va a mejorar ostensiblemente. Entonces creo que eso debe de ser el reto de la divulgación al final. Y mira, ¿a qué críticas te has enfrentado o te enfrentas por divulgar lo que divulgas? Bueno, es decir, esto a todo el mundo no le puede gustar, eso es así. Igual que no todo el mundo te gusta a ti personalmente, pero bueno, a críticas, la verdad es que no son grandes críticas. Hay determinadas opiniones y siempre hay corrientes, ¿no? En cuanto a la ginecología, a la obstetricia, como tú opinas o como yo veo, ¿no? Que debe de ser la vida o los ciclos de una mujer y eso en ocasiones pues, genera determinadas tensiones. Pues, por ejemplo, hay una corriente que es la violencia obstétrica, que no es una crítica hacia mí, pero bueno, cuando tú estás en una primera plana, a veces eso pues te salpica pues, y es inevitable. No por tu opinión, porque mi opinión además en las redes lo dejo muy claro, el trabajo en equipo, el parto respetado y todo este tipo de cosas en torno al parto para mí son fundamentales, pero bueno, es verdad que cuando está en primera plana, pues si hay una corriente que en ese momento salta, pues se critica muchísimo. Creo que en tanto a mi persona no ha habido tanto. Y con casi 90.000 seguidores que tienes en redes sociales, o sea, no sé, ¿qué crees que es lo que buscan en tus perfiles? O sea, ¿cuál crees que es la finalidad por la que la gente debe seguirte? Pues mira, sobre todo la información. Creo que la información que doy es de mucha ayuda, o por lo menos así me lo transmite tanto la gente en las redes como las mujeres en la consulta. Hay muchos hombres, y os asombrarían el número de bien consultas, interacciones o de cómo llegan a la consulta de manera muchísimo más relajada, porque conocen el tema al que vienen. Es decir, no es enfrentarte a un abismo de qué es lo que le pasa a otra persona y tú no entiendes lo que está pasando, ni lo que está pasando en la situación, ni lo que le está pasando a ella. Entonces, cuando ellos llegan a consulta, llegan muchísimo más relajados e incluso a veces son ellos los que contactan conmigo. Y mira, ya entrando en materia, ¿a qué edad recomiendas que se haga la primera visita al ginecólogo y cómo desmitificar esas primeras dudas, ¿no? Y esos primeros miedos de las jóvenes? Bueno, yo creo que había como ¿no? una creencia de las mamás que en cuanto bajara la regla había que llevar a la niña al ginecólogo. Creo que no. Creo que eso forma parte de la naturaleza de la mujer y de la niña que pasa a ser mujer. Entonces, bueno, siempre que haya un problema de sangrado, dolor intenso o alguna sintomatología que la chica adolescente no es, o sea, no se es capaz de bien llevar una vida normal o bien controlar con lo que normalmente lo controlamos, es motivo de venir. Cuando no hay ningún tipo de problema, pues yo creo que con las primeras relaciones sexuales es cuando surgen las primeras dudas, surgen un poco la sombra de la ITS, hay miedo al embarazo, también depende mucho de cómo tú te hayas informado, cómo te hayan informado tus padres, ¿no? La relación que hayas tenido en cuanto a ese tipo de información. Entonces yo creo que cuando se mantienen las primeras relaciones sexuales es cuando ya la mujer necesita no solo la revisión, sino también información.
¿Crees que hay una brecha generacional? Y pregunto por una sencilla razón. Mi sensación es que hay un punto en la que la generación anterior no iba al ginecólogo. O sea, o es la sensación que yo tengo. Ahora me corriges si no es así. Y creo que está muy relacionado con lo que acabas de decir, con la educación que han recibido en casa, porque antes era un tema mucho más tabú que ahora. ¿Y desde cuándo existe la especialidad? Porque Exacto. lo mismo... La especialidad existe desde hace muchísimo tiempo. Es verdad que como ginecología, es decir, la especialidad como formación y tal es una cosa más o menos reciente, pero la especialidad antes, un poco lo que era matrona, la partera, la mujer que te atendía en casa, eso fue un poco ya separándose y la medicina se dedicó a eso y luego la matrona también. Mi padre nació en una casa y ya mi madre nació en un hospital. Efectivamente. Me separan 5 años. Sí, pero no me Sí, refería pero tanto a eso. no es tanto la especialidad, fíjate, yo lo veo de otra manera diferente, bueno, la historia también así lo recoge. No es tanto la especialidad, sino que no podemos asociar la especialidad a que aparecieron los hospitales. Antes las mujeres parían en casa porque no existía el hospital como tal. Ten en cuenta que el hospital más grande de aquí de Granada es de 1970 y algo, si yo no me equivoco, con lo cual es que es relativamente reciente. Antes las mujeres tenían que parir Bueno, en creo que casa. el clínico cumplió hace unos años ya su centenario. Han hecho el centenario, efectivamente. Sí. Entonces, pero bueno, que son muy, muy recientes, que no es una cosa que exista hace tanto tiempo. Entonces, claro, las mujeres parían en casa, pero la especialidad de ginecología y obstetricia ya existía. ¿Pero influye la generación, o sea, la edad de la paciente para acudir? Ahora tenemos varias brechas, o sea, no hay solo una. Eso. Si tú piensas en tu abuela, ¿no? Si pensamos en las abuelas y en las mamás más mayores, esas mujeres no se han mirado los genitales en la vida. Saben lo que saben porque, bueno, por lo que han ido viviendo, pero tampoco han tenido la cultura de compararse con otras mujeres, eso no se hacía, de eso no se hablaba, era un tema completamente tabú. Pero luego tenemos una brecha, yo veo un salto de las mamás más antiguas, ¿no? Las más mayores y las abuelas, luego hay un salto con las mamás que ahora tienen crías adolescentes y luego tenemos toda la generación adolescente y ahí hay varias brechas completamente diferentes. ¿Sabes? Y mira, una pregunta aunque sea un poco comprometida. Desde tu experiencia, las pacientes jóvenes, ¿qué prefieren? ¿Ir al ginecólogo o ir a la ginecóloga? ¿Y por qué? En general es la ginecóloga. Pues porque les da pudor el varón, no sé, o por lo menos lo que ellas transmiten y lo que ellas te dicen en consulta o lo que hablando con amigas, el hecho de contarle a un ginecólogo varón, pues cómo son sus relaciones sexuales, pues si la penetración le duele en esta postura o en aquella, eso les coarta un poco. O sea, algo parecido también a la urología. Pues puede ser, sí, efectivamente. Pero cada vez también hay más especialistas en cada urología. Cada vez hay más mujeres. urólogas y ginecólogos también tenemos. ¿Y cuál es la principal consulta que te hacen tus pacientes cuando acuden a...? La consulta más frecuente, hay dos consultas muy frecuentes. Una es la alteración menstrual, la regla no me viene como me venía. Y ese ha sido uno de mis caballos de batalla cuando en redes sociales he explicado cómo es el ciclo y cuáles son los márgenes normales para que la mujer esté tranquila cuando hay una alteración menstrual determinada. Y lo otro es las molestias, dolor en los genitales o con las relaciones sexuales. Yo creo que esas son las dos consultas más frecuentes que hay en gine. Y mira, dinos mitos comunes en la menstruación que aún persisten en nuestra sociedad. Pues desde no te laves la cabeza cuando tienes la regla, que ese es un mito que yo creo eso que yo nunca lo había escuchado, ¿eh? ¿Cómo que ¿O no? Pues entonces ve, ahí hay una brecha entre tú y yo. No te laves la cabeza. Sí, lo de lavarte la cabeza no, que se corta. Igual que sumergirte, bañarte... Yo había escuchado lo de hacer mayonesa. También se corta. Pero la mayonesa. Todo se corta. La regla lo corta todo. ¿Y cómo se llega? Pues no lo sé, yo imagino ¿A esa que conclusión? sería... No lo sé, no sé cómo llegaron nuestras abuelas a esa conclusión. Yo creo que un poco el hecho del cambio hormonal, ellas pensarían que en ese momento, si el cuerpo se estaba limpiando, pues tú podrías transmitir algo a... Eso sería que a alguna se le cortó la mayonesa y a partir Y a de partir entonces de ahí, se expandió. Pues imagino que sí, que irán por ahí los tiros, pero sí, esos son mitos que son muy frecuentes. Vale. Yo quería hablar sobre una patología que está infradiagnosticada, el líquen vulvar. Sí. ¿Qué nos puedes explicar de ello? Bueno, el líquen, la verdad que con el diagnóstico del líquen ha irrumpido un poco en nuestras consultas, no es algo que se haya descubierto ahora reciente, pero sí que se le está dando, o que por lo menos lo teníamos infradiagnosticado. Hay muchísimas mujeres que padecen un líquen, lo habíamos asociado a la menopausia y es verdad que empeora, pero la mujer con líquen puede ser diagnosticada con 20 y pocos años y las consecuencias del líquen son
terribles. Entonces, bueno, ahora un poco es la lucha de diagnóstico lo más precoz posible, el tratamiento lo más precoz, ayudar a esa mujer a entender lo que tiene y a controlar los síntomas para que tenga una vida completamente ¿Puedes explicar normal. brevemente qué es para que la audiencia lo Pues sepa? es una patología de la piel, de la zona de la vulva, que no conocemos cuál es el origen, pero pensamos y creemos que es inmunológico. Nuestro propio cuerpo degenera esas células y al final se forma como, para que me entendáis, como si fuese una piel fina, encallecida, que a poco que tiene relaciones se parte, que pica, que escuece, que se agrieta. Entonces, la verdad que es muy limitante. Y en contra de lo que todo el mundo puede pensar de, bueno, es la vulva y está ahí, las mujeres que yo he visto llorar más en mi consulta son aquellas que tienen una patología vulvar. La vulva es una zona que está muy inervada y que puede tener, o sea, cuando tienes una lesión en la vulva es terriblemente dolorosa. Vale, y sobre el virus del papiloma humano y el cáncer cervical, ¿qué debemos saber sobre Bueno, este eso tema? es nuestra ITS estrella, el VPH. Vale, ITS, por favor, porque habrá gente que no sepa. Bueno, el VPH es el virus del papiloma humano y ITS es infección de transmisión sexual. Asociadas las dos, evidentemente. ITS y ETS es lo mismo. Pues sí, lo que pasa es que se quitó el concepto de enfermedad de transmisión sexual por la connotación que tenía. Es decir, tú puedes tener una ITS y no ser un enfermo, padecer una infección, pero no estás enfermo. Entonces esa connotación se quitó hace ya unos años y todos los protocolos cambiaron por ITS, por infección de transmisión sexual. Y sí, el virus del papiloma humano se contrae con las relaciones sexuales. Hay mucha gente que en consulta se cabrea cuando le dicen no, esto es que es por relaciones sexuales. No es un baño, no es en la playa, no es en la piscina. Entonces, bueno, es verdad que ¿Pero está... por qué se cabrea la gente? Pues porque no... Decir, el ITS, o sea, tener una infección de transmisión sexual es un tabú. Sí, mucho. Sí. La gente no lo cuenta. No lo cuente, no lo quiere contar y da Y mucho aparte, miedo. entiendo que no va a ir a la consulta a decir, oye, ¿qué me pasa? Es complicado. No, bueno, a mi consulta sí vienen. Oye, mira, he tenido un contacto de riesgo y bien quiero descartar que tenga una infección de transmisión sexual o la tengo. Mira, me han salido verrugas, estoy notando verrugas y yo quiero saber si esto es una infección de transmisión sexual. Yo creo que las redes me han ayudado a que la mujer, sin conocerme, tenga la confianza suficiente para entrar en mi consulta y decirme, tengo una infección de transmisión sexual y esto no lo quiero tener. ¿Y en alguna ocasión puede ser, se ha detectado alguna promiscuidad o infidelidad fruto de eso? O sea, tú habrás eso es escuchado un ahí de mito, todo, ¿no? en ginecología Eso es tú un me mito, lo has ¿no? dado, efectivamente. Con que tengas una relación sexual ya has podido tener un problema de infección de transmisión sexual. Esa asociación del virus del papiloma humano a la promiscuidad, antes era como que se tenía que preguntar, ¿no? ¿Cuántas parejas has tenido? ¿Y para ti qué es ser promiscuo? ¿2 relaciones? ¿2 parejas? ¿10? ¿200? Me refiero. Bueno, estamos en un momento de liberación. No, infidelidad sí se sabe todo el mundo lo que es. Efectivamente, pero el término promiscuo lo estamos dejando un poco en desuso, porque ¿qué es ser promiscuo? Correcto. Entonces, con que tenga una relación sexual y la otra persona tuviera algo, pues la ha podido contagiar. Y es verdad que es una infección de transmisión sexual que, a pesar de la vacunación, es decir, ya tenemos la vacuna, se vacunan niños y niñas, y la verdad que estamos todos cada vez más concienciados, tanto especialistas como atención primaria, pero va en alza. ¿En qué momento? Bueno, o sea, supongo que la misión que tú, o sea, lo que divulga en redes sociales ayuda a que la gente cada vez más joven tenga información que antes no podían tener. ¿A qué edad recomiendas que se debe educar a la juventud o a la gente joven sobre estos temas? A los niños, más bien, ¿no? Porque, claro. Pero, ¿cómo lo haces? Adaptando tu lenguaje a ellos. Es decir, yo comprendo que tú no le puedes explicar a un niño lo que son las relaciones sexuales y que consiste en un pene y en una vulva y una penetración. Eso evidentemente no lo vas a hacer con un niño. Pero sí que el tema de los niños vienen de París y yo he visto a niños ya que no son niños, sino que son gente un poquito ya más entrada en edad y son adolescentes que o bien lo piensan o bien todavía nadie se lo explica. Incluso mamás que me dicen, oye, vente a casa, te invito a merendar y tú le explicas al niño o a la niña lo que es una relación sexual. Entonces yo creo que hay que ir adaptándoselo. Hay libros, hay muchísimas herramientas. Mi hijo me escuchan hablar con naturalidad de lo que es la ginecología, las relaciones sexuales, lo que es un preservativo, y luego ellos tienen determinados libros adaptados a su edad que van leyendo y que van cogiendo un poquito de información, y lo que no, pues tienen la libertad de poder preguntarlo. Pues me va a ayudar porque tengo una duda. Yo es que tengo dos niños
Viene a Yo ya merendar. ¿Te Toma, invita a Rubén. merendar? No, niña y niña. Niña y niña. Sí, claro, yo ya le he explicado Vente a merendar mañana por la tarde. lo, porque lo de no- la semilla. Y Lo a de mi la hijo- semillita. Pero es Claro. que a mi hijo le encanta ver fotos. Y ya me ha preguntado 2 noches seguidas, esto fue hace 2 semanas, que le enseñe fotos de la semilla. De la semilla, pues ponle una foto de un espermatozoide. Ya. Que lo vaya reconociendo. Y a nivel en públicos mayores, es decir... Bueno, la soci- espera un bueno, momento, sí, un sigue. inciso. El problema, y esto sí que como esto pues lo va a ver mucha gente, esto es un mensajillo para todos los papás y todas las mamás. El problema general de la educación, no solo sexual, sino de prevención de infecciones de transmisión sexual, de cómo mantener relaciones, de que incluso no se rían cuando a la nena le baja la regla en clase, se mancha, porque es una cosa completamente natural. Al final, el problema de esa falta de información o de que no podamos llegar los profesionales a un poco a informar a esos críos son los papás. Los papás tienen miedo, los papás y las mamás me refiero. Los padres tienen miedo a esa información porque parece que si tú educas, no sé, yo he llegado a escuchar no, es que si le hablamos de relaciones sexuales las va a tener antes. Mira, no, las tendrá cuando las tenga que tener, pero si las tiene, que sean un margen de seguridad. Es que es un tema jodido. Es un tema jodido. Parece ser, bueno, la semana pasada tuvimos aquí a Laura Cámara y ya el acceso al porno, el primer contacto con el porno está en una media de 8 años. Es que ese es el tema. Efectivamente. Que a lo mejor están aprendiendo algo que es incorrecto y deberían de tener una formación adecuada a su edad. A su edad y a los medios que tienen en su mano. Ellos deben de, si son capaces de entrar en un porno a los 8 años, y yo creo que Laura está muy en la línea, porque además somos compañeras y hablamos, y si son capaces de entrar con 8 años a ver porno, tienen que tener la educación suficiente para poder interpretar esa información, saber lo que es porno, lo que no es porno y la vida real, y luego cuáles son los márgenes de seguridad para poder mantener relaciones sexuales. Vale, un segundo. ¿Cómo podemos fomentar mayor concienciación y prevención en edad más madura, es decir, en los mayores? Porque con los niños más o menos sabemos que lo estamos haciendo mal. Derribando los tabús que tienen los mayores. Vosotros mismos Con la habéis podcast. definido al principio. Esto, que parece que era la ginecología solo de la mujer, ya estamos hablando de relaciones sexuales y de vacunación, y que yo sepa, de las relaciones sexuales tendréis algo de idea. No, bueno, hace falta 2 partes, ¿no? Entonces, falta la otra parte, y el preservativo lo tenéis que poner vosotros, entonces, que es algo de todo. Mira, por ahí entrando en materia, endometriosis. Sí. ¿Qué es? ¿Cómo afecta a la mujer? Porque inclusive puede haber algún tipo inclusive de problema laboral, ¿no? Sí, la endometriosis es una faena, es una enfermedad que a veces cursa de manera muy severa, otras veces cursa de una manera un poquito más leve, pero le provoca a la mujer unas reglas que son en muchas ocasiones incompatibles con la calidad de vida. Son dolorosas, son abundantes, sobre todo el dolor. Y aquella que, por desgracia, le ha tocado una endometriosis más avanzada, pues tiene dolor a toda hora. Es decir, es dolor con la regla, pero también es dolor antes, después, con las relaciones e incluso cuando va al baño. Entonces es una enfermedad bastante incapacitante. Y luego tiene un problema de fertilidad, que es que la reacción inflamatoria, la endometriosis es como la salida del contenido que hay dentro del útero fuera, al abdomen, a través de las trompas. Generalmente se deposita en los ovarios, ¿no? Una vez que sale de las trompas se deposita en los ovarios, que es el quiste endometriósico, que es el más frecuente que vemos, pero otras veces como si salpicara sale en el abdomen y eso crea una reacción inflamatoria que lo destroza todo, incluidos los ovarios, con lo cual la fertilidad puede complicarlo todo. ¿Y el ovario poliquístico qué es? ¿Y qué relación tiene con otras enfermedades como la obesidad, como la alopecia? Sí, el ovario poliquístico, bueno, la etiqueta de ovario poliquístico, yo creo que eso está cambiando, por lo menos es otro de mis caballos de batalla, porque es que discuto muchísimo con compañeros que no son ginecólogos, la inmensa mayoría, y luego hago un trabajo de información con la mujer importante con el síndrome ovario poliquístico. El síndrome ovario poliquístico es a priori, ¿no? Lo que detecta la mujer, no me baja la regla, pero eso tiene una serie de consecuencias a lo largo de la vida. La primera, pues que si el endometrio, la capa que hay dentro del útero, no se renueva con cierta frecuencia, con 25, si tienes un síndrome ovario poliquístico, no va a pasar nada, pero con 45, con 50 podemos tener un cáncer de endometrio. Y luego tiene otra vertiente que es el problema o la resistencia a la insulina que tienen, con lo cual también puede desembocar en una diabetes a la larga. Entonces es importante tratar eso, no poner un anticonceptivo y quedarnos ahí, sino tratar todo lo demás para no tener consecuencias a largo plazo. Y luego una cosa que cae de cajón es que si no ovulo, pues no me puedo quedar embarazada. Y esa es la tercera pata del ovario poliquístico.
Ha hablado de cáncer. Sí. ¿Qué opinas actualmente de los cribados? O sea, ¿cómo se hacen los cribados? ¿Qué cantidad? O sea, ¿cómo se detecta? ¿Cómo ha evolucionado ese tema? Bueno, en ginecología tenemos 2 grandes cribados, que yo creo que además funcionan bastante bien en España. El de mama, que se nos está quedando un poquito corto, el hecho de hacer las mamografías a partir de los 50 años, cada 2 años. Todas las sociedades y todos los compañeros queremos bajar un poquito esa edad por debajo de los 50. De hecho, no hace mucho se anunció, ¿no? Y los políticos anunciaron que iban a intentar bajarlo a los 47, aunque todavía no se ha puesto en marcha. Pero vemos cada vez cánceres de mama en mujeres más jóvenes. Entonces el cribado es fundamental. Yo soy una creyente fervorosa del cribado de mama, pero creo que hay que bajarlo un poquito para detectar esos cánceres que ahora mismo estamos viendo. ¿Recomendarías que fuesen a una edad más temprana a consulta, no? Sí, efectivamente. Yo creo que a partir de los 45 cazaríamos un porcentaje importante de cánceres en mujeres jóvenes. ¿Y por qué se está disparando el número de...? No lo sabemos. No lo sabemos, hay muchísimos estudios, el hecho del retraso de la maternidad, el tabaco, el sobrepeso, que la gente no haga deporte, parece una tontería, pero no todo está en una cápsula, en una pastilla. Tú tienes que comprometerte con tu cuerpo y hacer un ejercicio físico y alimentarte de manera saludable para que ese cuerpo a veces no enferme. Entonces, y luego habrá otra serie de, como los disruptores y otra serie de factores, efectivamente, que seguramente tendrán. Ahora vamos a hablar también más adelante sobre hábitos. A mí me gustaría saber sobre me falta el otro cribado para que no se Sí. quede cojo, que es el de Cervi. El de Cervi ha cambiado hace poco, ahora se va a hacer de una manera poblacional, van a llamar a todas las mujeres para que se vayan haciendo su citología y es otro de los grandes importantes porque el VPH, como he dicho antes, está en alza, con lo cual también importantísimo y yo pues siempre animo a la gente. ¿Y ese a es que el siga su cáncer de cribado. útero? Es el cáncer de cervix, de útero. Si el útero tiene 2 partes fundamentales, el cervix y el cuerpo uterino. Pues el cervix, el VPH están relacionados y el cribado de la citología, que es la citología que todo el mundo conoce, está para detectar ese tipo de lesiones. Muy bien. Mira, sobre la pastilla anticonceptiva, ¿qué problemas de uso son los que más frecuentemente te encuentras en tu consulta y cómo crees que podríamos solucionarlo? Esto es un tema muy amplio, sí. Yo tengo varias cuestiones ahí, tengo dudas. Como mujer, ¿me podrías decir cómo o sea, y esto te lo pregunto por conocidos míos, es decir, por mi grupo de influencia de mujeres, ¿no? Que me preguntan o que alguna vez ha surgido la conversación. La regla, ¿de acuerdo? La regla es un problema, a veces está, a veces no está, no tiene un ciclo continuo, es decir, regular. Sí. En algunos casos desaparece, porque creo que, ten en cuenta que desconozco por completo el tema, ¿vale? Pero creo que hay algún método para hacer que no se tenga la regla, ¿correcto? Sí, correcto. ¿Podéis hablarnos sobre todo eso? Porque entiendo que quien nos escucha puede que le entienda. Bueno, lo primero que quiero decir es que nos han enseñado, y es verdad que nuestro cuerpo funciona así, viene diseñado para menstruar más o menos mensualmente, pero que no somos radiadores que nos purgamos, es decir, no nos tenemos que purgar todos los meses. No hace falta. Si la regla viene cada 40 días, cada 30 y es tu forma de funcionar, pues no pasa nada, tienes un ciclo más largo y listo, ¿vale? Entonces eso es un poco que la mujer tiene ahí que se asusta y es una de las cosas que yo insisto mucho, no os asustéis, no pasa nada si el ciclo es un poquito más largo. Fuera de eso, el anticonceptivo ha sido la herramienta que hemos tenido y han mejorado muchísimo porque ahora tenemos unos anticonceptivos de última generación que apenas tienen efectos secundarios comparados con los que teníamos antes. Pero el anticonceptivo... Primero es anticonceptivo, lo que pretende y tienen una fiabilidad magnífica, es que no nos quedemos embarazadas, pero luego siempre a mí me gusta llamarlo tratamiento hormonal. ¿Por qué? Porque también es tratamiento de muchas de las patologías que tenemos en ginecología. Entonces, tenemos de muchos tipos, hay muchas combinaciones. Tú tienes 2 moléculas y las vas combinando como quieras y eso hace que tenga unos beneficios, pues por ejemplo para el acné o la caída del cabello. Los dermatólogos también hacen uso del anticonceptivo. Entonces tienen unos efectos secundarios que muchas veces son beneficiosos. Y luego tienen una serie de efectos secundarios que antes... Yo recuerdo a algunos compañeros que a mí, cuando yo era residente, me enseñaron, pues como, no, si el anticonceptivo, ¿cómo va a afectar a la libido? El anticonceptivo afecta a la libido. Y hay determinados estrógenos que son sintéticos y que están en el anticonceptivo. Un segundo. Que ¿Afecta en qué sentido? Disminuyéndola. Es que eso es importante. Efectivamente. Entonces, no hay peor anticonceptivo o mejor anticonceptivo que no tener ganas nunca de tener relaciones sexuales. ¿Para qué quieres un anticonceptivo si Correcto, no tenemos ganas? Efectivamente. Eficacia Sí, asegurada. Y muchas veces a las mujeres les han dicho, ¿no? Y los cambios de ánimo. Eso también puede provocar determinados tipos de anticonceptivos. Pero bueno, también lanzar un poco el mensaje que cada vez son más seguros. El miedo del anticonceptivo o
La complicación más importante que puede tener un anticonceptivo es la trombosis, y cada vez vemos menos trombosis por anticonceptivos porque son mejores, están mejor diseñados, son más seguros. Y luego que existen muchos tipos. Es decir, hay mujeres que dicen, no, es que yo probé el anticonceptivo, me sentó mal. Bueno, pues si lo necesitas, no te preocupes, buscamos otra forma para que tú estés cómoda y no tengas efectos secundarios. ¿Algún efecto secundario más? Pues fundamentalmente el dolor de cabeza es otro que es bastante frecuente. Hay anticonceptivos que regulan muy bien la regla, pero hay otros que te dejan efectivamente sin regla. Pues eso es un efecto secundario del anticonceptivo. Esa es una pregunta. ¿Es malo? No, no pasa nada. Ahí vengo con lo de me tengo que purgar todos los meses. Hay mujeres que quieren ver su regla todos los meses, pero no es necesario, no pasa nada. Es decir, si tú sangras mucho y estás varios meses sin regla, pues aquí paz y después gloria. No pasa absolutamente nada. ¿Y el estrés cómo influye? ¿En el anticonceptivo o en la regla? En la regularidad de la regla. Alterándola por completo. Sí, ¿no? Sí, es otro de los factores de riesgo que tenemos para que el ciclo no vaya bien. Al final, lo he dicho, la ginecología no es solo el cuerpo y la fisiología, es también lo que tenemos en la cabeza. Y el ciclo se altera por completo en picos de estrés. Hay mujeres incluso que cuando tienen no un pico de estrés como entendemos en el día a día, ¿no? De un día malo o de un día pues el que tiene niños con los niños que no llega a los sitios, no. Hay, pues, por ejemplo, un fallecimiento repentino o una mala noticia grave que las reglas se retiran e incluso nos cuesta que vuelvan, que hay veces que no vuelven. ¿Y qué hacéis para que vuelvan? Controlar la situación de la mujer, es decir, ver cómo están sus niveles hormonales, si los mantiene aunque no menstrue, pues de vez en cuando provocamos alguna regla, y si con las herramientas que tenemos y dándole medicación conseguimos que ovule, pues vuelve otra vez a instaurarse. ¿Hay algún tipo de síntoma o evidencia que se pueda observar en el ciclo para detectar algún tipo de enfermedad? En el ciclo en sí, bueno, sí, a mí, sobre todo yo alerto a las mujeres de que tienen que estar pendientes de los manchados intermenstruales. O sea, un manchado fuera de su sitio siempre hay que estudiarlo. Si se produce una vez, vale, le damos un margen, pero si se produce de manera reiterada o un manchado con las relaciones sexuales. Eso hay que ver que tu cuello del útero está bien, que todo por dentro está bien, que no tenemos nada en la cavidad endometrial, en fin, que todo eso esté controlado. Vale. Y antes estábamos hablando de anticonceptivos. ¿La píldora del día después se usa con relativa frecuencia? ¿Tiene cifras? Muchísimas, sí. A día de hoy. A día de hoy se usa mucho, es de venta libre en farmacia, además ¿Sin receta? Sin receta, sí. Eso salió hace ya años, que salió sin receta, y entonces pues tú en un momento determinado puedes ir a la farmacia, no dependes del hospital para que te la administren y la compras y ya está. ¿Y se usa correctamente? No, ese es el problema. ¿Es perjudicial? No, perjudicial no es. A ver, si tú tomas una píldora el día después no es perjudicial. Si la utilizas como tu método anticonceptivo habitual, terminas con un trastorno menstrual que a veces se recupera y a veces no. Entonces, tal como el efecto secundario a largo plazo por abuso puede ser letal. Bueno, pues un trastorno... No, letal no. No letal, me refiero. No. Es muy exagerado. Es muy exagerado. No le demos ese dramatismo que se me asusta la población. No. Es a veces complicado porque, bueno, tú te tomas tus pastillas del día después y luego resulta que tienes otros factores de riesgo que no conocemos. Entonces... Y ahora resulta que quieres ser mamá. Y ya la cosa se complica, porque ya tenemos un trastorno menstrual. Porque se está complicando, ¿no? Claro, se complica. Lo de la maternidad, sí. Mucho. Vale. ¿Hay datos de cuántas pastillas del día después más o menos en España se comercializan? ¿De cuántas se comercializan? Pues no lo sé. No sé cuántas se comercializan. Sé que va increciendo, pero la cifra en concreto yo no lo sé. Bueno, pues realmente debería ser para eso, ¿no? Para... ocasiones puntuales. Claro. Sí. No para no se debe de utilizar como método, efectivamente. Entre otras cosas porque no te cuida, es decir, si no nos queremos quedar embarazadas, vale que pase con pareja estable, pero lo que no queremos tampoco es una infección de transmisión sexual y eso sí que no te lo cubre una poscoital. Vale. Eres ginecóloga y también trabajas en el campo oncológico. Sí. Supongo que estarás viendo muchas vulvas atrofiadas y hay una técnica que ahora mismo está en auge que es la labioplastia, ¿no? ¿Por qué está en auge? Bueno, pero la labioplastia se sale de lo que es la oncología, ¿no? Sí. La labioplastia, pues mira, yo no creo que las mujeres... Perdonad, explicar por favor lo que es, porque habrá gente que no lo sepa. Efectivamente. Bueno, la labioplastia es una técnica quirúrgica que lo que pretende es hacer una mejora estética y funcional de la vulva. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, hay mujeres que a lo largo de su desarrollo hacen una asimetría importante de un labio con respecto a otro, hasta el punto de que un labio es completamente normal y otro labio puede llegar entre 4 o 5 centímetros.
pues esas mujeres muchas veces tienen molestias con esa vulva en las relaciones sexuales, tienen problemas al hacer deporte, al estar sentadas con la ropa interior, problemas de infección. Entonces la labioplastia viene en muchas ocasiones a simetrizar un poco la vulva en el caso de asimetría, o en labios que son muy grandes, aunque sean los dos, pues entonces a tener una vulva sobre todo más funcional, o por lo menos yo lo veo desde ese punto de vista. Habrá gente que haga la vulva de muñeca simplemente por cobrar, pero ese no es mi idea de lo que es una labioplastia. Una labioplastia es para hacer una vulva lo más funcional posible y que la mujer tenga mejor calidad de vida. Pero también puede ser por demanda, ¿no?, de la paciente por estética. Pero no dejamos de ser especialistas en esto. Es decir, esto tiene hay mujeres que tienen criterio para una labioplastia y hay mujeres que si no tienen criterio también tenemos que decírselo, explicárselo y que nos transmitan cuál es su problema con esa vulva, que no le pasa nada. Vale, pero yo ahora te pongo un ejemplo. Una mujer, 45 años, se separa, se divorcia y empieza a salir, vuelve a tener relaciones sexuales con otra persona y no se siente cómoda. Es normal que recurra muchas veces a mejorar su aspecto. Pero no te sientes cómoda, ¿por qué? Porque eso puede ser una inseguridad propia de la mujer porque ha llegado a unas circunstancias y venía de otras radicalmente diferentes, o porque realmente ha tenido un problema, su pareja la conoció con 15 años y ahora que tiene 45 no es capaz de tener la autoestima suficiente para decir, mira, yo no estoy cómoda, esto me ha molestado toda la vida, y he tenido alguna paciente así. Tengo la vulva mal toda la vida y como... Quiero arreglar. Efectivamente, y me la quiero arreglar. Entonces, esas mujeres que tienen criterios, pues tienen la labioplastia como herramienta para mejorar su zona genital. Vale, yo quería hablar un tema más polémico. En gases vaginales, olores vaginales, ¿qué es normal, qué no es normal? A ver, después de las relaciones sexuales siempre puede ocurrir. La vagina es un órgano semicerrado, aunque está en conexión con el útero, y entonces con las relaciones sexuales y con la penetración o con la masturbación puede acumular algún tipo de gas que luego sale. ¿Qué pasa? Nada, absolutamente nada. Es decir, que te echas una risa o estamos acostumbrados, no pasa absolutamente nada. ¿Sí o no? ¿Alguien sale corriendo por eso? Pues yo creo que no. No, creo que eso es lo más importante, ¿no? Efectivamente. Ahora, cuando tenemos mal olor es porque generalmente se asocia a algún tipo de infección y eso pues hay que verlo, hay que tratarlo y además es una de las cosas que detecta la mujer más rápido. El mal olor siempre es infección. No, siempre no. Puede haber que haya alguna alteración pues que hayas tomado un antibiótico. Por ejemplo. Que hayas tomado un antibiótico y resulta que te esté cambiando un poco la flora genital y que... Eso se puede aplicar a hombres y a mujeres, ¿no? Sí, lo que pasa es que el hombre pues lleva el pene al aire y es más difícil que se acumule la humedad que, por ejemplo, debe de tener la vagina. Entonces, la tendencia a la infección genital es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Vale. Y hablando de temáticas diversas sobre la depilación integral, se ha puesto muy de moda. Sí. ¿Opinión? Pues que si te va bien, estás contenta y no tienes síntomas ninguno, fantástico. Que si tienes algún tipo de síntoma, yo ya he habido alguna mujer que le he dicho depilación integral, ya más no. No, porque es uno de los factores de riesgo que puedes tener pues para grietas, para, pues, por ejemplo, la mujer con líquen, a veces el pelo le amortigua, el hecho de rasurar con una cuchilla le termina abriendo grietas a la que tiene líquen y a la que tiene... Entonces, depende de cada caso y de cada mujer. Si tienes molestias genitales, siempre mucho mejor recortar a pasar la cuchilla o que sea una depilación integral más agresiva. Vale. Hay un concepto que cada vez se escucha más, yo lo he escuchado ya recientemente varias veces, que son los peles hormonales. Sí. ¿Qué son y para qué sirven? Bueno, los peles llegaron hace unos años, los famosos en Telecinco lo pusieron muy de moda. ¿Por qué? Pues porque allí todo el mundo salía que se ponía peles y ya aquello fue como el boom, ¿no? Entonces, pues la gente empieza a preguntar, evidentemente. Los peles son como unas pequeñas píldoras que suelen ser como de silicona y que contienen hormonas que le llamamos bioidénticas. ¿Bioidénticas qué es? Pues las mismas hormonas que fabricamos nosotros. ¿Qué pasa con los peles? Pues que los peles todavía no están avalados por las sociedades científicas, que lo estarán. Mi opinión, esa es mía, de Amira Al-Kurdi, van a estar avaladas porque bueno, es una forma cómoda de administrarlo, tiene unos resultados que son buenos, pero bueno, hay que decir que la Sociedad Española de la Menopausia todavía no lo ha avalado y los estudios científicos están realizándose ahora.
¿Y qué es lo que pretendemos que se pretende con el PELES? Pues bueno, con el PELES se pretende paliar un poco los efectos de la perimenopausia y menopausia cuando caen las hormonas. Es decir, pues todo lo que son los sofocos, la protección del hueso, el sueño por la noche, la libido, pues que todos esos síntomas que la mujer por narices tiene que asumir porque está menopáusica, pues haga que mejore su calidad de vida, que no tenga que asumirlo sí o sí. Yo siempre le digo a las mujeres, y siempre que tenemos esta conversación con quien me pregunta, lo digo, las mujeres tenemos la menopausia en torno a los 50 años, pero es que la expectativa de vida hace no mucho es que la mujer se moría con 60. Ya, que ahora ha cambiado. Efectivamente. Ahora tienes la menopausia a los 50 y te mueres a los 90. Y tienes que morirte por narices en malas condiciones. Porque como nadie te ha puesto tratamiento porque tu menopausia es normal, pero ahora existen herramientas para que tengamos mejor calidad de vida y que los efectos de la menopausia pues se retrasen un poco. Y entonces, bueno, los PELES salieron en este boom, ¿no?, de tratamiento y de paliar un poco los efectos de la menopausia, de la caída de las hormonas, pero bueno, están en proceso de validación. Pero ahora se escucha muchísimo, por lo menos yo lo he escuchado, sobre la menopausia precoz. No sé si se dice así, pero... Sí, el fallo ovárico. Bueno, yo creo que es que se está hablando muchísimo de la menopausia. Pero el otro día yo hacía una reflexión y es que tampoco podemos empezar a hablar de la menopausia para intentar comercializar con ella. Eso es lo que yo no termino de ver. Es decir, porque ¿qué es más importante, la menopausia o el proceso o cuando eres fértil? Pero tú sigues viendo que la media está en 50 años. Digo la media, sí, la ¿no? media española está en 50-51 años. Eso no ha cambiado. ¿Y en el mundo? También. También, ¿no? Pero que no es malo que sea antes ni después, ¿no? Sí. Sí, es malo que se produzca por debajo de los 48, 47, porque ya te está tocando una menopausia cuando no debería, y por debajo de los 40 es un fallo ovárico, no se llama menopausia. Algo está fallando, tu ovario se ha caído antes de tiempo y entonces eso se le pone tratamiento sí o sí. Sí. ¿Y eso lo está viendo mucho en consulta? Eso se ve con cierta frecuencia. No creo que esté aumentando el fallo ovárico precoz. Es decir, lo que es el fallo ovárico de por debajo de los 40, creo que no. Si es verdad que ahora ponemos tratamientos oncológicos más agresivos o detectamos, antes las personas más jóvenes se morían con un proceso oncológico y ahora tú a la mujer le pones quimio, por otro motivo. Pero claro, una de las consecuencias es que te quedas sin función ovárica. Entonces eso a lo mejor ha hecho que tengamos una sensación de que la gente entra en menopausia antes, pero en términos generales no está aumentando el fallo ovárico precoz. Vale, y han nombrado fertilidad. Hablando de infertilidad, sí. ¿Vale? Vamos a debatir un poquito sobre eso. Obviamente la tendencia, antes comentaba Jesús, que va a la baja. ¿Qué puede afectar a la infertilidad de la mujer hoy en día? El retraso de la edad de la maternidad. Eso tenemos que asumirlo. Es decir, nos colocamos después, tenemos trabajos estables después, queremos además tener un estado, que yo siempre se lo digo a las parejas y a las mujeres, la estabilidad es bastante relativa y el momento perfecto no existe. No existe. Porque ¿cuál sería la edad, digamos, natural para cuando somos óptima más fértiles, óptima para ser madre? En torno a los 30. Yo creo que ahí la inmensa mayoría, el que ha hecho estudios secundarios, pues lo está terminando, más o menos ya todos tenemos encarrilados, pero la gente no ha encarrilado a día de hoy a los 30 su vida, por términos generales. Tenemos un problema. Efectivamente. Bueno, sí, ahora mismo se están alquilando una habitación compartida. Sí, pero tenemos un problema. Sí, la realidad es que la tendencia cada vez va a ser más retrasado. Claro, los 40 van a ser los nuevos 30. Es decir, la mujer está retrasando su maternidad. Me está dando esperanza. Me ha dado esperanza, pero vamos. Va a retrasar y está retrasando su maternidad a los 40. El problema es que a los 40 el cuerpo te ha dicho... ¿Y qué consecuencias tiene eso para la salud de la mujer? ¿El qué? ¿El no poder tener retrasar hijos? Tanto la maternidad. Pues mira, que tenemos... ¿Qué riesgos hay? Pues mira, el primero, que no nos quedamos. Ese está claro. El segundo, que tenemos más riesgo de aborto. Porque ya los ovocitos no tienen la misma carga ni de la misma calidad. Y no solo cantidad, sino también calidad. Y la calidad no es buena y terminamos en un aborto. Lo segundo que tenemos, vamos a poner que no acaba en un aborto, ¿no? Que la fecundación, la gestación siga adelante. Los niños tienen más problemas como síndrome de Down y otras alteraciones cromosómicas. Y luego, pues que ahora las mamás que hacen un tratamiento, y eso no lo digo yo, lo dicen los estudios, que hacen un tratamiento de fertilidad por encima de los 40, pues tienen más riesgo de parto prematuro, de hipertensión en el embarazo, de diabetes, de malos resultados obstétricos, en fin, que la cosa se puede complicar, y se complica. Cuando hablas de diabetes gestacional, ¿no? Sí, generalmente gestacional. ¿Puedes explicar un poquito qué es?
Pues es cuando tu páncreas no es suficiente en el momento en el que nos quedamos embarazadas y tiene una demanda mayor porque tenemos que gestar, ¿no? Y siempre las demandas de nuestro cuerpo cuando estamos gestando son mucho mayores. Entonces, el cuerpo necesita más insulina para poder mantener los niveles de glucosa y de glucemia normales y el páncreas no es capaz de hacerlo cuando estamos embarazadas. Eso es una gestacional. Vale, entonces tu opinión es que lo que más está influyendo es el retraso de la maternidad. En la esterilidad, sí. Correcto. Bueno, aquí estuvimos a Nicolás Olea. Nicolás Olea... Un grande. Vale, vino a decir que no puede ser solamente el retraso de... Bueno, él No, dice- hay muchos factores. Él dijo que el problema ya lo teníamos. Es decir, que lo que está ocurriendo ahora viene de años atrás. Que Sí. la eclosión será a futuro con la generación nuestra. A ver, me preguntabais antes, ¿por qué estamos viendo más cánceres antes? O sea, Más cáncer que más antes. precoces. Bueno, se ha mejor ahí disparado el tenemos- número y se ha adelantado. Efectivamente. ¿Por qué estamos viendo peores resultados obstétricos? ¿O por qué aparecen más cánceres, no solo ginecológicos, ¿no? Que bueno, sobre todo hacemos los ginecólogos hacemos referencia, o yo hago referencia al de mama, que es nuestro, el que más, ¿no? El que más casuística tenemos, el de mama y endometrio. Muchos de ellos están relacionados con trastornos de este tipo, con los disruptores endocrinos. Ahora, que yo te pueda decir, como te pongas esto, te va a pasar esto, a día de hoy no lo podemos decir. No tengo una causalidad directa de si te tomas esto, te va a pasar esto. No es como, por ejemplo, si bebes mucho alcohol, vas a terminar con un cáncer hepático. Eso es directo. Pero ahora mismo en el resto de la oncología, todos los oncólogos cuando nos reunimos sabemos que hay otros factores, pero todavía no están Sí, identificados. no Pero puede daréis afirmar. recomendaciones ya desde el minuto 1 en consulta, ¿no? Cuando sobre todo la mujer quiere quedarse embarazada, para que cambie hábitos. Hombre, para que eso ayuden, están, por ¿no? ejemplo, las consultas preconcepcionales. Yo sé que soy muy pesada. Alguna de mis pacientes me lo dice, que pesada eres con el ejercicio físico. Y además a mí me gusta decirle a la pareja, tú, chínchala todo lo que puedas. Vale, Porque- esa tengo una duda. Vamos a ver. Por circunstancias. Una chica está embarazada, ¿vale? Hemos superado el tema de la infertilidad, está embarazada. Sí. ¿El deporte es recomendable? Porque yo cuando Siempre. veo a una chica con ya mucha barriga haciendo crossfit, digo, no lo veo. Bueno, no crossfit, pero sí un deporte... Sí, de un poquito más de impacto. Más de impacto. A ver, el deporte está siempre recomendado, salvo que haya alguna contraindicación médica, pues que estés sangrando. Pues evidentemente No lo vas es a el hacer. momento, efectivamente. Pero siempre, o sea, el deporte está relacionado con mejores tasas de embarazo, ya sean espontáneas con tratamiento de fertilidad, está relacionado con mejores resultados perinatales. Los niños nacen mejor, nacen sin ayuda, nacen con parto espontáneo, en mejores condiciones. No sé si sabéis lo que es el APGAR, pero es la escala que le pasan, ¿no? Bueno, pues cuando nace el bebé... Te recuerdo cómo hemos Somos Pero comentado, bueno, sois ¿eh? padres, ¿no? No, Sí, pero bueno, sí, sí. A pero... vosotros dieron un informe que ponía APGAR 10. Ese no nos lo he estudiado. No, estamos intentando asumir el papel de la mujer, pero entiende que es complicado. Lo entiendo. Tienes que hablar para todo el mundo. A ver, el ACAR es una escala de bienestar fetal cuando el bebé ya nace, de bienestar neonatal. Entonces, pues valora pues que tenga buen tono, que llore, que respire, la coloración, Sí. una serie de cosas. Y te ponen un 10. Mi hermano decía, has sacado más ACAR que yo, o sea, sacaste más notas que yo hasta en el ACAR. Entonces, te ponen una nota, pues los niños que salen muy bien, pues 9-10 es una nota estupenda. Bueno, pues el ejercicio físico también se correlaciona con niños que salen con un ACAR mejor. Es decir, ejercicio físico siempre. ¿Qué Siempre, más? nos guste o no. ¿Qué más hábitos? Ahora, una puntualización. Si no has hecho ejercicio físico En tu vida. no te pongas a coger 50 kilos en Perfecto. arrancada, Bueno. ¿vale? Eso no... Ponte en manos de un profesional. Efectivamente. Que lo hay y Tienen muy bueno. que ir adaptándolo para que tú vayas haciendo el ejercicio físico. Y otra cosa que quiero decir, para que le cale a todo el mundo, caminar no es ejercicio físico. Yo Porque también, dicen, bueno, pero yo yo también camino opino ya. lo mismo. Vamos a girar la conversación hacia otro Y hay que tipo- levantar peso. Es que al Y final efectivamente. vaya a acabar dándome leche a mí. Vamos a girar a otro... Llevamos Alimentación. 58 días con este podcast. Sí, ya has tenido ya tiempo tengo para hacer tiempo. algún Algo de cambio, ¿eh? deporte. Porque no soy la primera que lo dice, ¿no? No. Vale. Y alimentación durante Sí. el embarazo. Pues sana. Yo creo, mira, creo que tiene que haber un cambio de paradigma con la alimentación. Pero yo tengo muchas preguntas acerca de las prohibiciones. El típico, la embarazada no puede comer esto, no puede Pero la comer... embarazada puede hacer una alimentación completamente normal. Es decir, Oye, ¿lo del jamón es otro mito? el jamón es otro mito. O sea, En se puede España com- apenas hay tosoplasmosis por los controles que tienen los cerdos en España. Pero además es que si tiene una buena curación el jamón que tienes, puedes ingerirlo.
Pasa que la gente no se queda tranquila, eso lo tiene ahí. Yo tengo un amigo que es arraigado. jamonero y a su mujer lo que le hizo fue le congeló un jamón y después se lo No, descongeló. no, él y yo. Eso y todo. también, sí, se puede Yo congelar y luego se congelé- descongela y Congelamos, pero no, luego me dijeron, no, si es bueno no pasa nada. Efectivamente. Si es un buen jamón, con Tengo- una buena curación, que no esté crudo, se puede ingerir y no hay problema. O sea, que tenga una buena curación. Efectivamente. Pero ¿qué alimento? O sea, no hay ningún tipo de prohibición a la hora de comer. Sí, el queso tiene que estar pasteurizado. Todos los lácteos tienen que estar pasteurizados. No puedes tomar un lácteo que no lo esté. Por el riesgo de listeria. La infección por listeria puede terminar en una muerte neonatal o una muerte fetal. Entonces hay que tener cuidado con la listeria. A lo mejor soy terriblemente explícita. En consulta intento no hablar mucho. Sí que en redes sociales yo hablo de la listeria. No hay que tenerle miedo. Es decir, tampoco nos podemos obsesionar. Sí, si alguna vez tomas un trocito de queso en Eso alguna no pasa celebración, nada. no va a pasar. Y si luego lo sometes a calor y lo pones en una pizza, no pasa nada, ¿vale? Y luego ya, pues que todo esté bien lavado, que esté bien cocinado y la carne y el pescado cocinado. Y yo le tengo una enorme manía, además que yo le digo siempre a mis pacientes, digo, y yo le tengo una enorme manía y me dicen ella al paté. O sea, se ve que debo de repetirlo mucho en redes sociales porque le tengo manía al paté. ¿Por qué? Porque no lo puedes someter a calor, no está bien cocido y al final, pues, es un caldo de cultivo de listeria. Vale. Pero es que yo, perdona, un inciso, es que yo no recuerdo hace unos años a nadie hablar de prohibición alimentaria durante el embarazo. Y ahora Pero cada bueno, vez... no son prohibiciones, son recomendaciones. Sí, pero bueno, a poco más. No, yo de eso no puedo comer. Pero yo creo que, Pero bueno, yo no he dicho yo eso, creo ¿no? que llevamos ya No, tú no, muchísimo Pero pero- si yo pongo el jamón, el otro día le decía a un papá, digo, relaciones no puedes tener porque la mamá estaba sangrando, pero te dejo como que le des jamón. Tema interesante. Relaciones sexuales durante el embarazo. Sin problema. Mientras no haya sangrado, sin problema ninguno. Vale. Vamos, ¿Hasta ¿qué qué daño día? le vaya a hacer? Hasta ¿Qué el creéis día que de va a pasar antes. A ahí? ver, coño, tampoco entren en tanto No, detalle. hasta el día de antes sí, vamos. Además, ¿Ah, de sí? hecho, las relaciones sexuales sí. Tanto la relación sexual en sí como el semen contienen una serie de sustancias que son estimuladoras y desencadenantes del parto. Perfecto. ¿Y qué sustancias son? Suelen ser derivados de la oxitocina. Pero bueno, que lo importante es que... Son prostaglandinas. el dato O sea, anterior. es casi como el propter. El prope sí, Proper. pero más natural. Vale, tenemos el embarazo, tenemos... Venga, llega el parto, ¿de acuerdo? Las cesáreas están aumentando de forma alarmante. Y también los partos, ¿cómo es? Me he quedado un poco pillado. Cuando nacen antes del tiempo. Prematuro. Prematuros, perdón. Sobre ese tema, A ver, que la cesárea está aumentando, sí, porque cada vez tenemos que inducir más el parto y creo que también está asociado a los factores de riesgo de las mamás. O sea, sí, los dos más importantes es la obesidad y la edad materna. Eso hacen que al final termines induciendo y cuando estás induciendo, pues que a veces no terminen bien de manera vaginal y tenga que ser un parto por cesárea. Eso es así. La OMS recomendaba una cifra de parto vaginal, pero estamos viendo que por mucho que nos empleamos en los partos, la cosa se complica. Es decir, no conseguimos la tasa que ojalá tuviéramos. Yo creo que fundamentalmente por esos dos factores, ¿no? porque ante cualquier riesgo lo más seguro es una cesárea, ¿no? Bueno, no, si va todo bien, un parto es seguro. Pero si la cosa no va bien, no avanza o el niño se malposiciona, al final es que no tiene otra vía. Pero ya, inclusive ya se está hablando de cifras alarmantes. ¿Puede ser que haya algún abuso y ya haya una tendencia a decir, venga, pues hago una cesárea y me quito Lo ha de, habido, me lo quito ha habido. de Mira, ves, por complicaciones? ejemplo, cuando hablamos de cesárea en redes sociales es un punto de fricción con todo el mundo. Pero bueno, eso yo, en tono, como tú decías al principio, el mea culpa. Yo hablo de mi experiencia y de mi yo como profesional. Yo no puedo hablar de un hospital de Castilla-La Mancha. Entonces, yo sé cómo trabajo yo, cómo trabaja la gente que me rodea y cómo trabaja mi hospital. Y claro, estoy sesgada por esa situación, y es que claro, es de lo que hablo. Entonces, yo en el área sanitaria en donde estoy, se cuida mucho y se pretende que la mujer para de manera natural, vaginal, sin la menor ayuda posible, sin ningún tipo... Pero es verdad que a pesar de eso, están subiendo las cesáreas. No te digo, por ejemplo, Brasil, que tiene una tasa de cesáreas de, no sé si estaba por encima del 60%. O sea, es una barbaridad. O sea, que la loca en Brasil es la que quiere parir vaginal. ¿Sabes? Una corriente radicalmente distinta a la que hay aquí. Pero en mi hospital y en mi área, no solo en mi hospital, en mi área sanitaria completa, lo que se trabaja es por un parto vaginal y aún así, pues las tasas de cesárea están subiendo. ¿Y hay diferencias entre países y entre culturas? Sí. Sí, ¿Lo acaba de decir? Claro. Tendencia. ¿Y parto en casa o en el hospital? A ver, yo en hospital. Creo que es mucho más seguro.
Creo que, como decía, la tendencia a parir en casa es por el histórico que traíamos de partos donde se intervenía mucho, se metía la mano, se hacían partos instrumentados, ¿no? Con el forceps, con el vacuo, con la espátula, o incluso se pretendía una cesárea, pero esa no es la corriente actual. La corriente actual es, pues, pare de manera todo lo más natural que sea, y te ponemos además el ambiente más natural, todos los equipos trabajamos para eso, es decir, que eso ha mejorado mucho, la tendencia cambia y vuelvo y puedo ser criticado por esto. Pero claro, es lo que yo vivo en mi hospital y eso así es como trabajamos. Yo tengo una experiencia muy cercana de hace 2 años en el materno infantil y increíble. Bien, Las ¿no? instalaciones, increíble. Vale, venga, posparto, recuperación. Bueno, el posparto es una mierda. Y eso no lo dice nadie, sí, así es una cosa que yo agradecí muchísimo cuando yo tuve a mis hijos, que me avisaran de cómo era el posparto. Porque tú a priori tenemos idealizado el posparto, pues no, imagínate que va el parto fenomenal, que tienes un niño sano, que estás en tu casa, y aún así, yo creo que el puerperio es una de las peores etapas que pasa a una mujer. Es decir, un cambio físico brutal, un cambio hormonal impresionante, estás con una persona que acaba de llegar, que no sabes bien qué le pasa, sobre todo en tu primer parto, entonces, bueno, y eso yendo todo bien. Un pequeño intruso, ¿no? En la casa. Efectivamente, entonces esa adaptación para mí no es idealizable, que tenemos que dar gracias, que tenemos un bebé sano, que nos hemos quedado embarazadas, tenemos un bebé aquí, que es todo maravilloso, sí, pero que tampoco tenemos que idealizar que es lo mejor que nos ha pasado en la vida, no, el puerperio quiero decir, el bebé sí, pero el puerperio no. Recuperación, si has hecho ejercicio antes, vas a recuperarte antes. Volvemos al deporte. Sí. Mira. ¿Y deporte con posparto? Bueno, si no hay cesárea ni nada, entiendo que sin problema, ¿no? Bueno, con cesárea se esperan unas semanas para ver que la recuperación y que no surge ninguna complicación. Generalmente esperamos a que pase antes, decían, pues a los 4 meses. No hace falta esperar a los 4 meses para empezar con el ejercicio físico, sino que termina la cuarentena. Yo siempre les recomiendo sentido común, que es adapta tu lactancia, si la vas a dar, ya sea materna o sea artificial, adapta tu situación. Cada uno tenemos un mundo en nuestra casa, con nuestro trabajo, nuestra pareja o nuestra familia. Y una vez que lo has adaptado, entonces... ¿Qué recomiendas? ¿De qué? ¿De ejercicio físico? No, de lactancia. La lactancia. La que mejor te venga. ¿Sí? Sí. Es decir, si puedes ser materna. Ahora que has podido dar el pecho un mes y luego no es tu forma de estar bien, no pasa absolutamente nada. A mí esos juicios paralelos de que porque da artificial eres la peor madre del mundo y porque no existe otra cosa que sea la lactancia materna está ahí. Venimos diseñadas para dar el pecho, pero no siempre es posible o no siempre tus circunstancias te lo permiten. O mira, que es que no me da la real gana. Pues, en fin. Vale, pues voy a abrir otro juicio paralelo. Perdón, aquí en España podemos permitirnos esto. En África se mueren de hambre y no tienen otra opción. Claro. Entonces, en nuestro ámbito, en nuestra Baja de maternidad. Sí. Idéntica para el hombre y para la mujer. ¿Eso es justo? ¿Qué pregunta? Vamos a ver, justo. Si te lo digo como mujer, te digo, no, yo quiero el doble, es que he parido yo. Pero, ¿Tiene sentido? Yo creo que sí, ¿no? ¿Tiene sentido que el hombre esté 16 semanas? ¿Son 16 semanas actualmente? Son 16 semanas. ¿Y no podría ampliarse la baja de maternidad en la mujer y reducir la del hombre? Y yo te bueno, decía un estás hombre, abriendo un melón importante tú, ¿eh? Pero es que estoy convencido porque no hay ni un solo hombre con el que haya hablado de este tema que esté de acuerdo. Con las 16 semanas, yo no. Quería el doble yo para sí. mí y mi mujer que empezara a trabajar. Ninguna. Mira, yo en mi agonía de mi inquietud, en mi primera hija le di un mes a mi pareja. De lo mío le di un mes. Sí. Y le dije, no, tómatelo tú. Y en la segunda dije, y una porra. Después de esto, yo ya no Y caigo luego en esto. partos gemelares y tienen 2 semanas más solamente. Sí, O sea, eso no es tiene poco. nada que ver. Sí, eso es poco. Y luego, no sé exactamente cuándo se da por niños prematuros y lo demás, pero creo que es poco. No hay diferencia. Efectivamente. Entonces, eso no es justo. A ver, aquí puede haber opiniones diversas. Yo quiero que la mujer tenga la baja que necesita. Y es verdad que en otros países nos vamos al año, incluso hay en algunos sitios que tienen apoyo hasta los 2 años para conciliación familiar. Pero lo que debería de haber realmente es conciliación familiar tanto para el núcleo familiar. Sea mujer-mujer, hombre-hombre, pareja heterosexual. ¿Sabes lo que te digo? Sí, que al sí, final sí. pudiésemos conciliar. Creo que la baja maternal, bueno, nos vamos por mal camino, aunque no sea lo ideal, como en otros países nórdicos que tienen más, pero el problema surge cuando termina la baja maternal. Es cuando realmente surge. Porque esto también puede crear polémica, pero bueno, es que me da igual porque es mi opinión. No creo en la conciliación familiar.
A ver, No, explícate. no creo en el sentido de que no creo que vayamos a llegar a ese equilibrio nunca. Yo creo que tampoco. Nunca. Eso es una entelequia de queremos la conciliación. Claro, yo también la quiero, no es que yo no la quiera. No es que yo no quiera una conciliación familiar, ojalá yo pudiese conciliar. Pero, por ejemplo, yo con mi guardia, en mi trabajo, me incorporo, a mí que me van a hacer una adaptación al trabajo, es decir, existen esas herramientas, tú te incorporas, la que trabaja en un banco, se incorpora a un banco y tiene una adaptación familiar, no, tienes que renunciar a parte de tu trabajo por tu sueldo, ¿no? Tú te pides una reducción. Pero la conciliación familiar como tal creo que no existe. No existe ese equilibrio ni creo que vaya a existir. Ojalá fuese así, pero no lo es. Y después hay muchos puestos de trabajo y cada uno hay que evaluarlo. Es decir, que para alguna profesional retirarse 2 años de la actividad profesional puede tener unas duras consecuencias. Claro, Y de efectivamente. actualización y de todo. No, es que yo creo que conforme va evolucionando la vida, perderte 2 años de tu vida laboral te puede dejar fuera de juego. Totalmente. Yo tuve los críos cuando estaba haciendo la residencia, la segunda residencia. Claro, ya me pillaba, que dije, no sé qué me pasó, que me quedé, vamos, sé lo que me pasó y me quedé embarazada, evidentemente. Pero me refiero que no, buscando el momento ideal, pues yo no sé, yo soy súper cuadriculada, ¿no? Llevo todo muy organizado. O sea, Y, que fuiste chico, madre me parece- siendo estudiante. Siendo residente. Bueno, pero... Sí, a mí me iba a esperar la residencia para que yo terminara o sea, para que yo fuese madre. No iba a esperarme. Me refiero, a ti te van alargando la residencia y a mí aquello ya, a mí personalmente, era una cosa que yo decía, mamá, he hecho 5 años de residencia, me he presentado un segundo MIR, estoy haciendo una segunda residencia y ahora voy a ir alargando la segunda residencia y no voy a salir nunca al mercado laboral. La vida de residente es dura, son muchas guardias, mucho trabajo. ¿Y la de autónoma? Y la de autónoma es más dura todavía. Es que muchas veces hablamos, Sí, yo ¿no?, muchas de veces proteger veo a los los míos derechos. malos y digo, mira, no me puedo permitir ponerme mala, no vayas. O sea, que no te puedes poner malo, y eso lo saben todos los autónomos. Y si estás malo, pues vas arrastrándote al trabajo, ¿qué vas a hacer? No queda otra. Yo creo que es una solución para la enfermedad, hacerse autónomo. ¿El qué? Porque te curan, ¿no? Aparecen menos. Sí, puede sí. La ser. mejor vacuna. Mira, baja por menstruación. ¿Eso es un avance social? ¿Hay una controversia? ¿Es necesaria? ¿Está justificada? A ver, la baja por menstruación es algo que ya existía antes de que se empezara a hablar de ese tema. Entonces, existe un código que es la dismenorrea, que no significa otra cosa que el dolor intenso por la menstruación y por la que el médico de cabecera, en un momento determinado, al valorarte, si ve que la afectación y el control de los síntomas es importante, se puede cursar una baja. Pero que no hemos inventado nada nuevo, que esto ya existía. Pues se ha hablado mucho de ello en los últimos 2 años. Bueno, pero a veces salen determinados foros que generalmente son políticos, que lo utilizan entre herramientas pues, para atacarse entre ellos y al final lo que sale, ¿no?, un poco... Siempre cuando hay un tipo de conflicto, yo siempre pienso en dónde queda, en este caso, la mujer, ¿no? La gente se pelea, resulta que no tiene nada que ver con realmente la mujer y su dismenorrea o su dolor menstrual y ya está, pero que eso existía antes y la mujer tiene derecho a pedir esos días en el caso de síntomas muy intensos y mal control del dolor. Ha sido una herramienta política, básicamente. Totalmente. Vale, debate. Ligadura de trompa versus vasectomía. Abrimos un Vamos a melón y abrir un vamos melón. abriendo melones. Perfecto. Bueno, pues generalmente recomendamos la vasectomía. Claro, hombre. Primero porque es menos invasiva. Ten en cuenta que somos 2 chicos, ¿eh? Vamos a intentar entendernos. Sí, pero yo voy a dar unos argumentos que son maravillosos y voy a estar convencidísimo. Venga. Uno es, se hace con anestésico local, os vais a los 15 minutos, la recuperación es automática y no hay necesidad de pasar por una lista de espera. Por contra, la ligadura, tenemos que entrar en abdomen, es una cirugía mucho más invasiva, una anestesia general y tiene una lista de espera, bueno, que es variable según el hospital, ¿Y la media? pero que puede alcanzar 1 año y medio Año y de medio, lista ¿no? de espera. 1 año y medio o 2 años. Entonces, ¿qué razón me das para no hacerte una vasectomía? ¿Hay algún problema con la vasectomía de fondo que pueda... algún efecto secundario? No, vas a tener los síntomas posteriores de hematoma, edema y Ya está, demás. hematoma suena muy chungo, morado. Irreversible. No, morado. Irreversible no, dura unos días y luego te incorporas. No. He dicho las consecuencias. Las consecuencias, hombre, claro, irreversible, ¿no? ¿Pretendemos eso o no? No, pero si te arrepientes a los 5 años. Sí.
se vuelve a tener una nueva pareja, esa Pues pareja quiere existe, tener... sí, bueno, eso pasa existe, mucho, ¿eh? existe el hecho de... También pasa con las trompas, que Sí, te también venden que pasa. se puede empalmar otra vez el conducto diferente y entonces Y no- ya volvemos, pero eso no es verdad. Sí, al final es Eso una no es verdad. ñapa. Sí. Vale, pues le puedes dar cita cuando quieras porque creo que estaba a punto de... ¿Qué quiere, no? ¿Lo Sí. hemos convencido a ti, no? convencido. Ni mucho menos. Mira, ¿qué te inspira a seguir divulgando en el mundo de la ginecología? Pues mira, me inspira a llegar a cuantas más mujeres mejor. Creo que la ansiedad que puede generar, no solo la enfermedad, que también me dedico un poco a que la mujer conozca qué es la enfermedad, cómo detectarla pronto, que se dé cuenta, que no tenga miedo, ese miedo de no, yo prefiero no hacerme nada porque así no sé, ¿no? Eso es todavía algo que se repite mucho en consulta. Pues que se rompa esa barrera del miedo y luego que la mujer, en la etapa en la que esté, desde niña a menopáusica, a más allá de la menopausia, sea capaz de reconocer cuáles son los síntomas que tiene, conocer un poco más su cuerpo. Creo que eso y derribar todos los mitos que hay alrededor de la mujer y del miedo es lo que me hace pues seguir avanzando y seguir dando la información que doy. Justo te iba a preguntar eso, que se pudiera desmontar o cambiar alguna percepción que la gente tenga sobre la ginecología, ¿cuál sería? O sea que... Pues mira, en el campo de la obstetricia yo creo que ahora mismo trabajamos volcados para la mujer, para la pareja, para la gestación, en el campo de la reproducción para que todo vaya bien y consigamos el embarazo que todo el mundo desea. Creo que el ginecólogo, el obstetra, cada vez más empático. Quiero romper un poco la barrera pero no solo del ginecólogo y el obstetra, ¿no? Sino del médico ese que apenas te hablaba, que no se comunicaba, que no demostraba empatía, ¿no? Que era como, no, a mí me gusta ser llana, ser cercana y que la información que voy transmitiendo, no solo en las redes sociales, sino delante de un paciente. Tened en cuenta que yo me dedico a la oncología. Entonces, estás delante de una paciente oncológica y que cuando reciba el diagnóstico, tal como yo se lo doy, y cuando yo le cuente cuál es el tratamiento, ella sienta confort y alivio a pesar de la enfermedad, pues un poco eso es lo que a mí me gustaría romper, ese tipo de barreras. Y mira, ¿cómo ves la especialidad? ¿Cómo ves la ginecología a 10 y 20 años? La tecnología, la inteligencia artificial, ¿cómo va a irrumpir en este campo? Va a ser una revolución. Es decir, estamos teniendo tratamientos que antes ni se nos pasaban por la cabeza. Hemos tenido la quimioterapia que trata y que cura determinadas patologías, pero esto va disparado, esto va mucho más rápido de lo que nos podemos imaginar. Entonces, entre eso y la tecnología ya operamos con robots, pero es que eso va a avanzar muchísimo más. Entonces, yo creo que no somos capaces de asimilar lo que se nos viene encima, no solo con la inteligencia artificial, que va a ser, para mí, hay mucha gente que tiene miedo porque cree que va a ser un sustituto de... No, yo creo que viene para quedarse, que viene para ayudarnos y luego en cuanto a terapias, dianas, de tratamientos, de enfermedades y todo, creo que estamos delante de una de las grandes revoluciones de la medicina. Hoy eres una divulgadora con rigor, llevas tiempo trabajando tu marca personal. ¿Qué ha supuesto para ti crear esta comunidad en redes sociales? Bueno, yo no esperaba esta repercusión, es decir, yo empecé como una reivindicación de no nos conocemos porque la mujer no se conoce y nunca pensé que iba, yo qué sé, que la gente me iba a parar por la calle para decirme, hola, mira, yo te conozco. Entonces, nunca llegué a pensar eso. ¿Qué ha supuesto? Bueno, pues ha supuesto que sí, que he tenido muchísimo más alcance, que me han ofrecido hacer, pues, por ejemplo, lo de escribir un libro o me han ofrecido una serie como de herramientas o de forma de trabajar que a lo mejor no todo el mundo tiene. Es decir, sé que puedo llegar con mi trabajo a mucha más gente. Me ha abierto muchas puertas también de trabajo y entonces, bueno, pues siempre agradecida. Creo que se desconoce el trabajo que hay detrás, porque bien habéis dicho vosotros, detrás de esta imagen hay mucha gente trabajando detrás y muchas horas de dedicación, ¿no? En algunos casos. Entonces esto supone pues, que es casi otro trabajo más, porque es que son muchísimas horas de trabajo. Pero bueno, pues la repercusión ha sido mayor a lo que yo esperaba y me ha abierto muchas puertas de trabajo, de oportunidades en el sentido de conocer gente, de ampliar mi formación y de un montón de cosas. Ha sido increíble escucharte, de verdad. Tiene una gran capacidad de comunicación, ya te lo digo yo, Gracias. que no es así es. Y me gustaría saber, o sea, después de todo lo que hemos hablado, ¿cuál quieres o cuál deseas que sea tu legado? Es decir, cuando transcurra tu vida, ¿cómo quieres que te recuerden? Pues mira, yo no quiero inventar nada. No pretendo dejar un invento, no. Pues yo quiero que no solo la ginecología, que la salud llegue a todo el mundo.
decir, que todos tengamos la misma capacidad para poder acceder a la salud. A veces nos centramos en el nosotros, ¿no? En nuestra, pues la gente que mira Instagram, pero creo que las redes sociales van mucho más allá. Si esos mitos, esa capacidad de conocerte, de detectar un síntoma cuando las cosas no van bien, llegase a muchas partes del mundo, es decir, a cuanta más gente mejor. No soy avariciosa, no pretendo llegar ni hacer, pero a cuanta más gente llega, quizá tengamos la capacidad de decir, pues mira, yo gracias a esa información que me dieron fui capaz de detectar que algo no iba bien a tiempo y no llegamos metastásicas, ¿no? a pedir ayuda, o aquellas mujeres que alguna vez me han dicho, pues si no te llego a oír, yo me hubiese planteado la maternidad mucho después y resulta que al oírte vi que era mi momento, el aquí y el ahora. Entonces, bueno, pues ese creo que puede ser mi legado, ¿no? Que la información llegue a mucha gente y que le haga tomar decisiones. O sea, democratizar el conocimiento. Sí, extenderlo, que sea una cosa universal. Que cuanta más gente tenga conocimiento, muchísimo mejor. Creo que no hay que ser avaricioso con el conocimiento, hay que compartirlo. Y Amira, ¿qué le dirías a tu yo de hace 20 años? A mi yo de hace 20 años... Es muy joven, ¿eh? Creo que con 10 nos vale. Bueno, pues a mi yo de 20 años le diría, no... Si me caracterizo por algo es por la autoexigencia. Muchas veces esa autoexigencia arrastra a todo lo que hay a mi alrededor, evidentemente, dentro de una familia, pero le diría, pues relájate, sigue disfrutando, no lo estás haciendo tan mal, no seas tan exigente contigo mismo, va todo bien. Muchas gracias, Amira. Ha sido un auténtico placer, de verdad. Espero que ayudemos a la gente que nos escuche a romper ciertos tabús. ¿Cuántos hombres llegarán hasta el final del capítulo? No lo sé, podemos hacer una encuesta luego. Pues depende del tema, si ponemos un índice seguro que van por índice. Sí. Pues nada, mira, un placer de verdad, muchísimas gracias y nada, espero que vuelvas, porque seguro que volverás a contarnos más cosas. Pues nada, el placer ha sido mío, de verdad que ha sido una maravilla acompañaros y nada, que sí, que haya otra próxima. Es un placer, gracias.